Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El Señor Jesús es modelo acabado de todas las virtudes, porque Él es perfecto Dios y perfecto hombre. Jesús tiene una humanidad riquísima, que nosotros no nos cansamos de contemplar y de extasiarnos, para incentivarnos a imitarle y para vivir y revestirnos, como dice San Pablo de él, gracias a la acción del Espíritu Santo en nosotros, por la gracia de Dios. Sin embargo, entre todas las virtudes que Jesús vivió y en esa humanidad riquísima, Él solo se puso de ejemplo y nos pidió que lo imitáramos en la virtud de la humildad. Él nos dice explícitamente que imitemos a Él, que es humilde y manso de corazón. Y el día de hoy, en el Evangelio que se proclama en la celebración de la misa, encontramos este pasaje. Jesús es invitado a casa de uno de los fariseos principales, de los jefes de los fariseos, y los demás comensales, porque fue invitado a comer, lo observan atentamente, lo espían para ver qué es lo que hace. Y Jesús, viendo cómo los invitados iban llegando y se van colocando, buscando los primeros puestos, les dice la siguiente parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no hagas como esas personas que inmediatamente van y buscan los puestos de honor. No sea que llegue el anfitrión y te tenga que decir, amigo, vete allá al final porque ha llegado una persona más importante que tú. Porque al final vas a quedar avergonzado. Haz mejor el tomar los últimos puestos y que al final venga el anfitrión y te diga, acércate un poco más hacia la cabecera. Entonces serás honrado delante de todos. Y Jesús saca una conclusión que es ilustrativa para todos nosotros. Porque el que se ensalza a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será ensalzado. No es difícil encontrar, identificar en nuestro ambiente, también hoy, gente que actúa de esta manera. Gente que le gusta pavonearse, que busca los primeros puestos, que cree que debe hacerse notar, debe ser notado para ser tomado en consideración para responsabilidades, para cargas, porque las responsabilidades son cargas, aunque muchas veces quien actúa así en realidad lo hace porque es tan pobre su autoestima que necesita sentirse reconocido y necesita él mismo hincharse para sentirse menos mal. Y cuando se actúa así, incluso cuando, aunque se obtenga lo que se busca, los primeros puestos, las cargas de honor, etcétera, pues ocurre que porque no somos personas o no son personas de valía real, pues luego el cargo o la situación les queda elevada y, como dice el Señor Jesús, su situación final es más triste que la inicial.
porque se mueven por todos lados, hacen de todo para llegar, son los arribistas, y una vez que llegan, no están a la altura del cargo, no están a la altura de la situación, y lo cierto es que mientras más arriba se llega, más gente ve tus defectos. Los argentinos tienen una expresión muy simpática. Dicen, mientras más sube el monito, más gente le ve el culito. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a actuar de otra manera. No buscamos puestos de honor. No nos autoensalzamos, no nos autoglorificamos. La humildad proviene de una palabra latina, humus, tierra, que significa vivir con los pies en la tierra, que significa vivir, andar en la verdad, como diría Santa Teresa de Ávila. Lo cual significa que ni tenemos por qué andarnos ensalzando, inventándonos títulos y honras que no tenemos, linajes de los que carecemos, ni tampoco es humildad, porque esa es falsa humildad, cuando andamos nosotros apocándonos, diciendo que no valemos nada, que no somos nada. Incluso cuando tenemos una responsabilidad o un puesto de representación, pues a veces la humildad está en saber estar en el lugar que nos corresponde. Aunque nosotros querríamos escondernos por allí. La humildad, pues, es estar en la verdad. Es vivir en el humus, con los pies en la tierra. Pero es cierto, además, que como dice San Pablo a los cristianos, les dice, considerad a todos superiores vuestros. Entonces, el cristiano no busca mandar sobre los demás, no busca mangonear a los demás. Entendemos que algunos tienen que tener responsabilidades, tienen que estar revestidos de autoridad, porque la autoridad es un principio de servicio en función de la unidad, en función del bien común, pero no andamos buscándolo como para enseñorearnos sobre los demás. Ni tampoco somos tan tontos de creer que nosotros somos quienes tienen el llamado divino de estar siempre en los primeros puestos. Más bien, aprendemos, como dice Jesús, a buscar, estar al final, en escondernos y desaparecer, diría San José María, para que solo Jesús se luzca. El cardenal Merry del Val, un cardenal español de principios del siglo XX, que fue secretario de Estado, nada más y nada menos que de San Pío X, compuso a este respecto unas letanías que decía todos los días, justamente para que a pesar de la responsabilidad altísima que tenía en la Iglesia, nunca perdiera el horizonte, perdiera el piso, dejara de ser simple y llanamente un discípulo del Señor Jesús. Y quiero leértelas, porque de esa manera nos sirve para hacer examen y también para que nosotros mismos pidamos al Señor Jesús la gracia de vivir en la humildad. El cardenal dice así: Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Y después, a cada invocación de las que voy a hacer a continuación, añadía la expresión líbrame Jesús, del deseo de ser lisonjeado, líbrame Jesús, del deseo de ser alabado, líbrame Jesús, del deseo de ser honrado, líbrame Jesús, del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús, del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús, del deseo de ser consultado, líbrame Jesús, del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús,
Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Del temor de hacer el ridículo, líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame Jesús. Que otros sean más amados que yo, que otros sean más estimados que yo, que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, que otros sean alabados y de mí no hagan caso, que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, que otros sean preferidos a mí en todo, que los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda. Y aquí está la clave, en esta última invocación. Cada uno de nosotros tiene que pedir a Dios y desear ser todo lo santo que podamos, entregarnos todo lo que podamos, poner en juego todos nuestros dones, todos nuestros carismas, todas nuestras potencialidades, sin que estemos buscando nada a cambio. Que en ese andar en verdad, que en esa lucha personal, en el deseo solamente de ser reconocidos por Dios, de ser alabados solamente por Dios, creceremos en esta humildad. Pidamos a Santa María, nuestra Madre, ¿quién más humilde que ella?, que nos alcance la gracia de vivir en la verdad, de vivir siendo humildes, como su Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan